La luz del escenario se desplegaba como un río dorado sobre el rostro de Lucero Hogaza León, otorgándole ese resplandor reservado solo a quienes han nacido para brillar. A sus 15 años, la mujer que México había adoptado como la novia de América, conservaba intacta esa mezcla imposible de describir, elegancia serena y calidez cercana. Un equilibrio perfecto que la había mantenido en lo más alto del firmamento artístico por más de 4 décadas. Esa noche, el foro principal de Televisa en Santa Fe palpitaba con una energía contenida, la de los grandes acontecimientos televisivos. El público sabía que la semifinal de la tercera temporada de Juego de Voces no sería una emisión más. Todo estaba preparado para una velada que prometía récords de audiencia y emociones difíciles de olvidar. El programa había nacido como una apuesta arriesgada, un formato fresco donde artistas consagrados compartían escenario con sus hijos en un duelo de generaciones. Lo que comenzó como un experimento televisivo se había convertido en el emblema de la cadena, un espacio donde la nostalgia y la renovación se encontraban en cada nota musical. Lucero ajustó el micrófono con manos firmes, aunque en su interior se libraba otra batalla. Esa noche había elegido un vestido negro sobrio pero poderoso, que dejaba ver a la mujer madura y segura que era al tiempo que protegía a la niña, que todavía habitaba en ella. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre los hombros, enmarcando una mirada que había sostenido la atención de las cámaras desde que tenía apenas 13 años. El maquillaje impecable disimulaba las huellas del cansancio acumulado en semanas de ensayos, viajes y compromisos. Sin embargo, nada podía ocultar del todo el peso de la noticia que cargaba en silencio. 30 segundos para salir al aire, anunció la voz firme en el auricular de su oído derecho. Lucero cerró los ojos, un instante tomó aire y sonrió hacia el vacío. Nadie, ni siquiera su hija Lucerito, que esperaba entre bambalinas para una presentación conjunta que sellaría la noche, sabía lo que ella había recibido 3 días atrás. Un diagnóstico inesperado, un nódulo en las cuerdas vocales. Potencialmente benigno, sí, pero con una indicación médica clara: reposo vocal absoluto y quizás cirugía. Para cualquiera un golpe. Para alguien cuya existencia entera giraba alrededor de la voz, era una herida directa en el alma. Pero Lucero, con la fortaleza que siempre la distinguió, se repitió a sí misma en silencio: esta noche no me pertenece. Esta noche es del público. Las luces bajaron. El presentador Ernesto Laguardia Viejo, camarada de incontables batallas televisivas, entró en escena entre aplausos ensordecedores. Buenas noches, México. Bienvenidos a la semifinal más esperada de Juego de Voces. Su voz resonó en cada rincón del foro, mientras las cámaras recorrían con barridos majestuosos el público expectante. La emoción era palpable, 6 familias competirían por un lugar en la gran final. El jurado fue presentado con solemnidad. Primero, Pepe Aguilar Pilar, de una de las dinastías musicales más respetadas de México. Luego, Carlos Rivera, el joven artista cuya carrera ya cruzaba fronteras internacionales. Y finalmente las cámaras se detuvieron en ella, Lucero, la voz que había acompañado los momentos más significativos de generaciones enteras. El público explotó en ovación. Lucero sonrió con esa mezcla tan suya de humildad y seguridad, saludó con la mano, inclinó ligeramente la cabeza y tomó asiento en la mesa de jueces. El foro hervía de emoción. Entre bambalinas, las familias repasaban letras, afinaban guitarras, repetían respiraciones para calmar los nervios. En las primeras filas, los invitados especiales y fanáticos ganadores de un sorteo privilegiado vibraban de expectación. Más arriba, en las gradas, el público general festejaba como si estuviera en un concierto irrepetible. Fue entonces mientras sus ojos recorrían la multitud cuando Lucero la vio por primera vez. En la penúltima fila a la derecha había una mujer de unos 60 años con el cabello recogido en un moño sencillo y un rebozo gastado sobre los hombros. No gritaba, no aplaudía con efusividad, no levantaba el celular como el resto, solo miraba. Y lo hacía con una intensidad perturbadora, una mezcla de dolor y esperanza que resultaba imposible de ignorar. El programa comenzó con su habitual despliegue de luces y música.
La primera familia fue la de los Fernández Vicente Jr., y su hijo mayor interpretaron el rey con la fuerza heredada de su apellido. Lucero escuchó con atención marcando matices, reconociendo virtudes, corrigiendo detalles con la precisión de quien ha dedicado la vida entera a entrenar el oído. Y sin embargo, en el fondo de su mente no podía dejar de pensar en la pregunta que la acosaba. ¿Podré seguir escuchando así después de asistir a la cirugía? 2 presentaciones más pasaron, cada una más vibrante que la anterior. Y en cada barrido de cámara inevitablemente sus ojos volvían a encontrarse con los de aquella mujer silenciosa. Había algo en esa mirada que la desarmaba, como si contuviera una historia aún más pesada que la suya. Fue en ese momento, justo antes de un corte comercial, cuando Ernesto anunció con solemnidad: y ahora, queridos amigos, llega uno de los momentos más emotivos de la noche. Alejandro y Miguel Ángel Tovar interpretarán No se lo digas a ella, la canción que Alejandro compuso para su padre antes de partir el año pasado. Un silencio reverente se apoderó del foro. Padre e Hugo Uncubía. El primero, un compositor respetado, el segundo, un joven de apenas 17 años, caminaron hacia el centro del escenario. Las luces se cerraron en un círculo íntimo y por un instante hasta el aire pareció detenerse. Lucero, desde la mesa del jurado, respiró hondo. Sabía que estaba a punto de presenciar algo grande, pero también sabía que aquella mujer de la penúltima fila seguía mirándola como si esperara algo más que un simple veredicto musical. Miguel Ángel, con la guitarra colgada al hombro, se adelantó al centro del escenario. El joven parecía frágil en apariencia, con apenas 17 años, pero en el instante en que sus dedos rozaron las cuerdas, un silencio reverente se apoderó del foro. Los primeros acordes se elevaron como un murmullo de nostalgia, una melodía dulce y melancólica que envolvió cada rincón del estudio principal de Televisa. La cámara enfocó su rostro y el público pudo ver cómo cerraba los ojos, al cantar como si cada palabra naciera de lo más hondo de su corazón. Su voz juvenil pero cargada de emoción narraba la historia de un hijo que guardaba secretos luminosos para sorprender a su padre. Estrofas que hablaban de admiración callada, de ese amor que rara vez se pronuncia en voz alta, pero que se expresa en gestos, en silencios, en detalles invisibles para los demás. A su lado estaba Alejandro el padre, un hombre maduro, compositor de trayectoria reconocida, que en ese momento no podía evitar que su propia voz temblara al acompañar a su hijo. Cantaba sabiendo que esa canción había sido escrita como homenaje al abuelo fallecido, el padre de Alejandro. Su garganta luchaba por sostener cada nota, no por falta de técnica, sino por el peso inmenso de la emoción contenida. El público entero se inclinaba hacia adelante en sus asientos, atrapado por la intimidad de aquel momento. No eran solo 2 artistas sobre un escenario. Eran padre e hijo compartiendo duelo, memoria y amor frente a miles de testigos en vivo y millones más detrás de la pantalla. Fue durante el estribillo cuando el giro ocurrió. La cámara, en busca de capturar reacciones entre el público, se detuvo en la mujer del rebozo. Una espectadora más perdida en la penúltima fila se convirtió de repente en el epicentro de la transmisión. Su rostro endurecido por los años y el sol se deshacía en lágrimas gruesas incontenibles. Las gotas recorrían sus mejillas hasta empapar el tejido gastado de su rebozo. Sus manos ásperas de venas prominentes y dedos encallecidos se aferraban con desesperación al borde de la butaca, como si esa madera fuese lo único que la mantenía de pie en medio del abismo de su pena. Lucero la vio. La vio como si una luz invisible la hubiera señalado en medio de cientos de rostros. Y en ese instante, una punzada le atravesó el pecho. No era el dolor físico que últimamente la preocupaba, ese malestar en la garganta, esa amenaza silenciosa de un diagnóstico médico reciente. Era un dolor distinto, visceral, primitivo, el reconocimiento de una herida universal. Era como si aquella mujer, con su llanto mudo, estuviera expresando un sufrimiento que ella misma conocía de otros tiempos oscuros. La canción seguía creciendo en intensidad. Miguel Ángel y Alejandro padre e hijo levantaban un puente emocional entre el pasado y el presente. Cada acorde era una plegaria, cada palabra un bálsamo. El público entero contenía la respiración, muchos con los ojos vidriosos, otros tomados de la mano.
El entretenimiento había cedido paso a la catarsis colectiva. Pero Lucero, desde su asiento en la mesa del jurado, no escuchaba ya solo la música. Toda su atención estaba atrapada por la mujer del rebozo. Había algo magnético en esa mezcla de dolor y esperanza que transmitía con la sola mirada. Era como presenciar un drama personal que se desplegaba en paralelo al espectáculo, un drama que nadie más parecía advertir. Llegó la última nota. El acorde final se desvaneció en el aire y el silencio que lo siguió fue tan profundo que parecía sagrado. Entonces, como una ola, el aplauso explotó. Atronador. El público entero de pie. Lágrimas vítores. Abrazos espontáneos. Todos celebraban la valentía y el talento de padre Hugo. Todos, menos ella. La mujer del rebozo permanecía sentada inmóvil con los hombros temblorosos y las mejillas empapadas, su mirada perdida en un punto invisible, como si ni siquiera hubiera escuchado el aplauso. Carlos Rivera fue el primero del jurado en hablar. Una interpretación que nos ha tocado el alma, dijo con la voz aún temblorosa de emoción. Pepe Aguilar tomó la palabra después. La conexión entre padre e hijo es palpable, única. Esa verdad que solo la música puede revelar. Y entonces llegó el turno de Lucero. Todos aguardaban expectantes. Su público sabía que ella tenía un don especial: equilibrar la crítica técnica con una sensibilidad humana que hacía de sus palabras un regalo. Esperaban ese comentario preciso, emotivo y luminoso. Pero nada salió de su boca. Lucero permaneció en silencio mirando hacia la penúltima fila. Sus labios entreabiertos, sus ojos fijos en aquella mujer, que ahora se estremecía con sollozos contenidos, sacudida entera por una tristeza que nadie más parecía entender. El silencio comenzó a incomodar. Ernesto, siempre profesional, intentó reconducir la situación. Lucero, ¿quieres compartirnos tus impresiones? Ella parpadeó como despertando de un trance, y entonces, contra todo protocolo televisivo, dijo lo impensable. Perdón, pero creo que necesitamos hacer una pausa. El público murmuró confundido. Los productores desde la cabina de control comenzaron a hablar frenéticamente a través de su auricular. No salgas del guión, regresa al jurado. Sigue el programa. Pero Lucero ya había tomado una decisión. Se levantó de su asiento ignorando el murmullo creciente, los gestos alarmados de los técnicos y el cronograma estricto de un programa en vivo. Caminó con pasos firmes hacia las escaleras laterales, mientras las cámaras, obedientes a su magnetismo, la seguían transmitiendo en vivo. El público atónito se inclinaba para verla avanzar entre las gradas. Nadie entendía qué ocurría. Ernesto, con sangre fría, improvisó para mantener el orden. Parece que nuestra querida Lucero ha decidido acercarse al público. Todos sabemos que tiene una conexión especial con sus seguidores. Pero no se trataba de un gesto de cortesía. No iba hacia un fan con cartel en mano, ni hacia un grupo de admiradores emocionados. Lucero avanzaba hacia un destino claro: la mujer del rebozo. El trayecto parecía eterno. Cada escalón subido era un desafío a la lógica televisiva. Y sin embargo, Lucero no dudó un segundo. Finalmente se detuvo frente a ella. La mujer, sorprendida por ser ahora el centro de atención, intentó secarse las lágrimas con el dorso de la mano. Su rostro se sonrojó de vergüenza. Lucero se inclinó suavemente hasta quedar a su altura. Con genuina preocupación le preguntó: ¿Está usted bien? La mujer negó con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Sus ojos oscuros y profundos se encontraron con los de la artista, y entonces, con un hilo de voz, susurró: Mi hijo. Se llamaba Miguel Ángel. Como ese muchacho que acaba de cantar. Un estremecimiento recorrió el foro. Lucero, sin pensarlo, tomó sus manos ásperas entre las suyas, cuidadas y delicadas. El contraste era abismal. La estrella forjada por décadas de luces y reflectores frente a la mujer sencilla, marcada por el trabajo y el dolor. ¿Qué le ocurrió a su hijo?, preguntó, olvidando que millones de personas la veían, que todo era transmitido en directo. La mujer cerró los ojos, respiró hondo y respondió con una claridad heladora: Lo perdí hace 7 meses.
aquí mismo en la ciudad. El silencio que siguió fue absoluto. Ni los productores, ni los técnicos, ni el público se atrevieron a romperlo. México entero pegado a la pantalla contenía la respiración. Lucero sintió que el corazón le latía en la garganta. Estaba en una encrucijada. Podía regresar a su silla, pedir disculpas y continuar con el show como si nada. O podía dar el paso impensable, transformar esa transmisión en un momento histórico, abrir una ventana a una verdad dolorosa que rara vez tenía lugar en el mundo brillante y pulido de la televisión de espectáculo. Y en sus ojos brilló la decisión. ¿Cómo se llama usted?, preguntó Lucero, decidida a tomar el camino que la intuición le marcaba. La mujer, aún con lágrimas surcando sus mejillas, respondió con un hilo de voz. Marisela Cruz. En ese instante, mientras sentía el calor de aquellas manos ásperas entre las suyas, Lucero comprendió que estaba ante un punto de no retorno. Todo en el estudio parecía haberse detenido: las luces, el murmullo del público, incluso el aire que circulaba por los ventiladores. Millones de miradas dentro y fuera del foro caían sobre ellas. El auricular en su oído derecho vibraba con órdenes desesperadas. Corte comercial. Regrese tú a la mesa. Estamos perdiendo el control. Pero Lucero, tras 4 décadas de disciplina férrea y obediencia profesional, tomó una decisión inédita. Con un gesto firme y silencioso se quitó el auricular y lo deslizó en el bolsillo de su vestido. Las cámaras captaron el instante en primer plano, y un murmullo ahogado recorrió el estudio. Era el equivalente a que un piloto en pleno vuelo desconectara la comunicación con la torre de control. Lucero se sentó junto a Marisela sin importarle que su vestido de diseñador rozara el cemento frío y polvoriento de las gradas. Mirándola a los ojos, pronunció la frase que transformaría esa noche en historia. ¿Le gustaría contarme sobre su hijo? Los productores cortaron bruscamente la transmisión a comerciales, pero lo esencial ya había ocurrido. El público en el foro, los jueces, los concursantes y todos los técnicos habían sido testigos de un giro impredecible. Y aunque en ese instante las pantallas de millones de hogares mostraban anuncios de refrescos y teléfonos móviles, las cámaras del estudio siguieron grabando. Nadie estaba dispuesto a perder material de semejante magnitud. Marisela respiró hondo y con voz temblorosa comenzó su relato. Mi Miguel Ángel tenía 17 años. Estudiaba y trabajaba medio tiempo en una tlapalería. Ahorró 4 meses para comprarse unos tenis. Yo le decía que era un lujo que no podíamos darnos, pero él insistía. Mamá me decía, los necesito para sentirme normal, para no ser menos que los demás. El silencio del foro era sepulcral. Cada palabra de Marisela parecía tallada en piedra. Ese día llegó feliz, continuó. Me enseñó sus tenis blancos con la palomita azul y me dijo, mírelos bien, jefa, porque no me los voy a quitar ni para dormir. 2 horas después, ya no volvió. Las lágrimas corrían sin freno por su rostro, pero en su dolor había una dignidad inmensa. Nadie se movía. Los concursantes, los jueces, los técnicos, hasta los guardias de seguridad que habían empezado a acercarse, se detuvieron atrapados por la crudeza del testimonio. Lucero apretaba sus manos con fuerza, con lágrimas rodando sobre su maquillaje impecable. En ese momento ya no era la estrella de los escenarios. Era simplemente una mujer acompañando a otra mujer en el dolor. Lo peor, siguió Marisela con un nudo en la garganta, es que ni siquiera pude despedirlo como se merecía. No teníamos ahorros. Los vecinos hicieron una colecta, el padre Tomás de la parroquia nos ayudó con los trámites. Lo cremamos porque era lo único que podíamos pagar. Sus cenizas están en una caja de zapatos en mi altar junto a unas veladoras y su foto de graduación. Un estremecimiento colectivo recorrió el estudio. Nadie había previsto que un programa de entretenimiento ligero se convirtiera de golpe en un espejo de las heridas más profundas de la sociedad. En ese momento, Ernesto Laguardia, con la sangre fría de sus décadas en televisión, tomó un micrófono inalámbrico y se acercó a ellas. Su gesto lo decía todo: aquello ya no era un incidente aislado, se había convertido en el corazón mismo del programa. Señora Marisela, dijo con respeto, ¿cómo llegó usted aquí esta noche? La mujer pareció recordar de pronto dónde estaba.
Hace unas semanas una muchacha de producción llegó a mi colonia. Querían invitar a gente de distintos barrios para que hubiera más diversidad en el público. Me dieron un boleto y me explicaron cómo llegar. Yo nunca había pisado un foro de televisión. Vine porque mi Miguel Ángel era su fan señora Lucero. Tenía todas sus canciones en su celular. Cuando era niño me pedía que le comprara revistas donde usted salía. Un día me prometió que cuando trabajara y tuviera dinero, me llevaría a uno de sus conciertos. Aquellas palabras golpearon a Lucero con la fuerza de una bofetada invisible. Allí estaba ella preocupada por un nódulo en sus cuerdas vocales, negociando contratos millonarios, calculando estrategias para mantenerse vigente. Y frente a ella, una madre que había enterrado sueños, promesas y futuro en el silencio de una colecta vecinal. Desde un costado del foro, el productor ejecutivo Javier Murguía gesticulaba con desesperación. Los comerciales estaban a punto de terminar, y el dilema era ineludible. Ignorar aquel momento y retomar el concurso como si nada, o asumir el riesgo de dejar que esa verdad inesperada inundara la pantalla nacional. Lucero, consciente de lo que estaba en juego, lo entendió con claridad. Miró a Marisela, sostuvo su mirada firme, y con la calma de quien sabe que ha encontrado su propósito, se inclinó hacia adelante y tomó el control total de la situación. Era el nacimiento de un instante que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de México. Lucero se levantó con decisión y ayudó a Marisela a ponerse de pie. Con un gesto que recordaba a sus años de actriz dramática, la guió lentamente hasta el centro del escenario, ese lugar reservado únicamente para artistas consagrados y concursantes. El contraste era absoluto: la estrella de vestido impecable, acompañando a la mujer de rebozo gastado que ahora se convertía sin planearlo en protagonista de una noche irrepetible. En la cabina de control, Javier Murguía, productor ejecutivo, llevaba el teléfono directo en la mano. Su micrófono corporal estaba encendido y la tensión se colaba en cada palabra. Cuando regresemos del corte, quiero 5 minutos. Solo 5. No era una petición. Era una orden disfrazada. Javier sabía que estaba arriesgando su carrera, pero también intuía que la televisión pocas veces ofrece momentos como este, espontáneos y repetibles, capaces de trascender el guión. En la sala de juntas de Televisa, ejecutivos con trajes oscuros debatían frenéticamente cortar de inmediato o dejar correr el experimento. Pero la pantalla que mostraba las métricas en tiempo real hablaba más fuerte que ellos. La audiencia se disparaba segundo a segundo. «Regresamos en 30 segundos», anunció un asistente de producción con voz entrecortada. El foro hervía. El público murmuraba electrizado por lo que acababa de presenciar. Los concursantes, todavía entre bambalinas, intercambiaban miradas incrédulas. Pepe Aguilar y Carlos Rivera, los otros jueces, se habían puesto de pie, en señal de respeto. No sabían a dónde conduciría todo aquello, pero comprendían que ya no se trataba de un concurso más. Ernesto Laguardia se acercó discretamente a Lucero mientras regresaban a sus posiciones. «¿Está segura de lo que va a hacer?», susurró con voz grave. Lucero, con una sonrisa tensa pero luminosa, respondió: «No, pero siento que debo hacerlo». Las luces se atenuaron. El conteo finalizó. Y de pronto millones de televisores en México y el extranjero volvieron a mostrar la señal en vivo. «Estamos de regreso en la semifinal de Juego de Voces», anunció Ernesto con un tono solemne muy distinto al entusiasmo habitual de sus presentaciones. Su voz cargaba gravedad, casi reverencia. Como pudieron ver antes del corte, hemos vivido un momento inesperado pero profundamente humano. La cámara se acercó a Marisela, que ahora estaba sentada en una silla improvisada junto a la mesa del jurado. Su rebozo humilde, sus arrugas, sus lágrimas recientes, contrastaban con el brillo del escenario y el glamour de la televisión. La imagen era poderosa, la realidad cruda, irrumpiendo en el santuario del espectáculo. «Tengo el privilegio de ceder la palabra a nuestra querida Lucero», dijo Ernesto, dando un paso atrás. Lucero avanzó lentamente hacia el centro del escenario. El nódulo en su garganta se hizo presente como una presión incómoda, pero la adrenalina pudo más. Su voz sonó clara, fuerte, como cuando canta esas notas que atraviesan generaciones. «México,
Comenzó con un silencio estratégico después de la primera palabra, permitiendo que cada espectador sintiera el peso de lo que estaba a punto de decir. Esta noche veníamos a celebrar la música, a disfrutar de nuestros jóvenes talentos y de la unión de familias en este escenario. Pero la vida a veces irrumpe con su verdad más cruda, y hoy lo ha hecho aquí frente a todos nosotros. Se giró hacia Marisela extendiendo la mano en su dirección. Ella es Marisela Cruz de Iztapalapa. Hace 7 meses perdió a su hijo Miguel Ángel. Tenía 17 años, la misma edad de muchos de nuestros concursantes. Un silencio espeso descendió sobre el foro. No era un silencio incómodo, era solemne, reverente. Millones de familias frente al televisor contenían la respiración. Marisela no vino aquí a buscar fama ni dinero, continuó Lucero. Ni siquiera sabía que las cámaras la enfocarían. Vino porque su hijo era mi fan, porque cantaba mis canciones, porque soñaba con traer a su madre a uno de mis conciertos. Y hoy, escuchando un tema sobre el amor entre padres e hijos, su dolor salió a la superficie. Lucero regresó hasta Marisela y le tomó las manos nuevamente, esta vez, con ambas con fuerza, como si quisiera transmitirle toda la energía que el público le enviaba en silencio. Sus lágrimas no son como las nuestras, dijo Lucero, mirando a la cámara. Las suyas cargan el peso de una herida que miles de madres en México conocen, pero que rara vez se muestra en esta pantalla. Es el dolor de perder un hijo a causa de la violencia, de la desigualdad de un sistema que permite que unas zapatillas tengan más valor que la vida de un joven. En la oficina de los ejecutivos, alguien propuso cortar la señal. Pero la gráfica de audiencia seguía disparándose, batiendo récords históricos. Y nadie se atrevió a detener lo que estaba ocurriendo. Lucero respiró hondo. Sus ojos brillaban, pero su voz era firme. Esta noche quiero pedir algo. Detengamos la competencia por unos minutos. Escuchemos a Marisela. Honremos la memoria de Miguel Ángel. Recordemos que mientras aquí celebramos el talento allá afuera, hay madres que lloran en silencio. El público se levantó como un solo cuerpo. El aplauso que retumbó no fue festivo ni protocolario. Fue un aplauso profundo, cargado de respeto, de emoción contenida, de reconocimiento a una verdad que había irrumpido en el horario estelar. México entero estaba con ellos. Las palabras de Lucero habían dejado al foro en un estado de recogimiento absoluto. Sus lágrimas corriendo sin disimulo y deshaciendo el maquillaje impecable, eran la prueba de que lo que hablaba no era un guión ni una pose, era verdad pura. Marisela me contó, continuó con voz quebrada pero firme, que no pudo darle a su hijo un funeral digno. Que sus cenizas descansan en una caja de zapatos rodeadas de veladoras y una foto de secundaria. Y me pregunto, ¿cuántas Mariselas hay en nuestro México? ¿Cuántas madres lloran en silencio mientras nosotros cantamos, reímos y seguimos adelante como si nada? El público apenas se atrevía a respirar. En los hogares, millones de familias estaban clavadas frente a la pantalla, escuchando no a la estrella, sino a la mujer que por primera vez en décadas se mostraba vulnerable y auténtica. Lucero levantó la mirada y con la solemnidad de quien se desnuda emocionalmente ante un país entero dijo: Televisa y este programa han sido mi casa durante décadas. Me han dado una plataforma y el privilegio de entrar en millones de hogares. Hoy quiero usar ese privilegio para algo más que entretener. Quiero usarlo para visibilizar, para conectar, para sanar. Volvió su rostro hacia Marisela, y aunque hablaba con ella, sus palabras resonaban en cada rincón del país. No puedo devolverle a su hijo. Ninguna canción, ningún programa, ninguna celebridad puede hacer eso. Pero quizás juntas podamos hacer que su muerte no sea en vano. Quizás podamos usar este momento para iniciar una conversación que México necesita desesperadamente tener. La cámara captó entonces un detalle poderoso entre bambalinas. Lucerito, la hija de Lucero, observaba la escena con los ojos humedecidos entre sorpresa y orgullo. A su lado, los concursantes y sus familias, que minutos antes se preparaban para competir, ahora eran testigos de algo que trascendía cualquier rivalidad artística. Lucero respiró hondo y anunció con renovada determinación: En los próximos días estaré lanzando una iniciativa para apoyar a madres que han perdido a sus hijos por la violencia.
No quiero que sea solo un donativo ni un gesto simbólico. Quiero crear espacios de sanación, de justicia, de memoria. Y quiero empezar hoy mismo. Se volvió hacia la banda del programa, esos músicos curtidos en cientos de emisiones en vivo. Les pido que me acompañen en una canción. Una que compuse hace años para mi hija, pero que hoy quiero dedicar a todas las madres y a todos los hijos que ya no están. El director musical con un gesto solemne asintió. Los músicos, comprendiendo la trascendencia del instante, ajustaron sus instrumentos. Los técnicos, con manos temblorosas, modificaron deprisa la iluminación, bajando las luces hasta crear un ambiente íntimo casi sagrado. Los primeros acordes de Mi Refugio llenaron el aire, una melodía suave maternal que hasta entonces Lucero jamás había interpretado en televisión. El tema hablaba del amor como un refugio contra la oscuridad, del consuelo que los brazos de una madre pueden brindar incluso en las peores tormentas. Lucero empezó a cantar. El nódulo en su garganta enviaba punzadas dolorosas, pero su voz cargada de fragilidad se volvía más humana, más real que nunca. Cuando el mundo sea oscuridad, mis brazos serán tu lugar. Cuando el miedo quiera lastimar, mi voz te vendrá a arrullar. Las cámaras mostraban primeros planos del público conmovido, de los jueces, con lágrimas brillando en sus ojos, de los concursantes abrazando a sus familias. Y sobre todo mostraban a Marisela, que con los ojos cerrados y el rostro iluminado por la música, parecía liberarse por un instante del peso insoportable de su dolor. Pero cuando llegó al estribillo ocurrió lo inesperado. La voz de Lucero se quebró. Una nota falló, luego otra. El miedo escénico, ese fantasma que creía haber desterrado hacía años, amenazaba con inmovilizarla. Fue entonces cuando desde bambalinas otra voz emergió. Clara, fuerte, joven. Era Lucerito. Con un micrófono en mano avanzaba lentamente hacia el escenario, entonando la siguiente estrofa. Su timbre recordaba al de su madre en los años de juventud, fresco, luminoso, cargado de esperanza. El público contuvo la respiración. Madre e hija se encontraron en el centro del escenario y se fundieron en un abrazo mientras sus voces se entrelazaban como dos generaciones unidas en un mismo himno. Y entonces ocurrió lo imposible. Una tercera voz temblorosa pero afinada se unió al canto. Era Marisela. Sin entrenamiento, sin ensayo, apenas con el recuerdo inmediato de las estrofas, cantaba junto a ellas el estribillo que ya formaba parte de su alma. 3 mujeres, 3 historias unidas por el amor maternal que trasciende incluso la muerte. La canción escrita para una hija se transformaba en un himno universal. La última nota se extinguió en un silencio absoluto. Nadie aplaudió. Nadie gritó. El momento era demasiado sagrado para romperlo con ruido. Lo único que se escuchaba eran sollozos contenidos y respiraciones entrecortadas. Un minuto entero de silencio reverente llenó el foro. Y a través de las pantallas, millones de hogares en México. Un minuto eterno que quedaría grabado en la historia de la televisión nacional como uno de esos instantes en que el espectáculo se transforma en verdad y la música en consuelo. Finalmente, Ernesto Laguardia retomó su papel. Caminó hacia el centro con un micrófono en mano, y aunque su trayectoria estaba marcada por la serenidad profesional, aquella noche su rostro mostraba huellas visibles de emoción. Sus ojos brillaban húmedos, y su voz, por primera vez en mucho tiempo, temblaba apenas. «Gracias, Lucero», dijo con sencillez. «Gracias, señora Marisela. Esta noche nos han recordado que detrás del entretenimiento, detrás de las luces y el glamour, existe un México que sufre, pero que también tiene una capacidad inmensa para sanar a través del arte y la conexión humana». Se volvió hacia las cámaras con una solemnidad inédita en su carrera. «Haremos una breve pausa. Cuando regresemos continuaremos con nuestra competencia. Pero sépanlo bien, ya nada será igual. Esta noche Juego de Voces se ha transformado en algo mucho más grande que un simple concurso». La señal se cortó a comerciales. El público en casa vio anuncios brillantes de refrescos y automóviles, pero dentro del foro reinaba un hervidero de actividad. Productores, asistentes, ejecutivos, todos corrían de un lado a otro como hormigueros sacudidos, tratando de rearmar un programa meticulosamente diseñado,
que se había salido de sus rieles en cuestión de minutos. En medio de ese caos, 3 figuras permanecían en calma en el escenario: Lucero, su hija y Marisela. Un triángulo humano que irradiaba serenidad y fuerza, en contraste con el torbellino de voces frenéticas que resonaba en los intercomunicadores. «¿Está bien, señora Marisela?», preguntó Lucerito con dulzura, inclinándose hacia ella. Su tono revelaba juventud, pero también una madurez sorprendente para sus apenas 23 años. Marisela sonrió débilmente. «Sí, hijita. Es solo que hace mucho que no cantaba. Mi Miguel Ángel siempre me decía que yo tenía bonita voz. Yo me reía, me daba pena, pero tenía razón». Lucero, que se había sentado unos segundos para aliviar la presión en su garganta, intervino con calidez. Claro que tenía razón. Su voz es natural, sin adornos, de esas que llegan directo al corazón. En ese instante se acercó Javier Murguía, productor ejecutivo. Su rostro, siempre imperturbable, incluso en crisis en vivo, mostraba esta vez una mezcla de cansancio, admiración y preocupación. «Lucero, tenemos que hablar», dijo con voz baja, pero firme. Ella se levantó con elegancia. El cansancio se notaba en su postura, pero la determinación en sus ojos era incuestionable. Se volvió hacia Marisela antes de seguirlo. «No se preocupe, esto no ha terminado. Lo de hoy no será solo una canción». Lucerito permaneció acompañando a Marisela mientras su madre y el productor se apartaban unos metros. «Los ejecutivos están divididos», explicaba Javier, revisando frenéticamente mensajes en su celular. «La mitad quiere cortar el programa y editarlo antes de volver a transmitir. La otra mitad piensa que estamos frente al momento más auténtico y poderoso en años». Lucero lo miró fijamente, desafiante. «¿Y tú qué piensas, Javier?». Él guardó silencio unos segundos. 20 años trabajando juntos le habían enseñado a reconocer ese brillo particular en los ojos de Lucero, el que aparecía cuando estaba dispuesta para luchar batallas imposibles. «Creo que es arriesgado. Los anunciantes no pagan millones para ver historias de dolor en prime time, pero también creo que es necesario. Y televisivamente hablando es oro». Lucero asintió, consciente de la dualidad. Incluso en los momentos de mayor autenticidad, la maquinaria del espectáculo seguía girando, calculando ratings, midiendo impactos, anticipando reacciones. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó Javier resignado. «2 cosas», respondió ella con claridad. «Primero, cuando regresemos del corte, el programa seguirá como estaba planeado. Los concursantes merecen su oportunidad. Pero quiero que Marisela permanezca en el escenario con nosotros en la mesa del jurado, como invitada especial». «¿Y lo segundo?», preguntó Javier. «Cuando termine el programa, quiero una reunión. Tú, yo, los ejecutivos que quieran venir y representantes de Fundación Televisa. Vamos a transformar este momento en algo más grande que un simple estallido emocional televisivo». Javier la miró con una mezcla de respeto y resignación. «Sabes que estás jugando con fuego, ¿verdad? Mezclar entretenimiento con realidades tan duras es un equilibrio casi imposible». Lucero sonrió con una serenidad desafiante. El equilibrio ya se rompió hace mucho en este país. Solo que algunos tenemos el privilegio de no verlo. Hoy, por primera vez en décadas, siento que mi voz puede servir para algo más que vender discos o levantar ratings. Un asistente corrió hacia ellos. 20 segundos para volver al aire. Javier levantó la mano y dio instrucciones rápidas por su intercomunicador. Luego se alejó. Lucero regresó al escenario donde Marisela y su hija la esperaban. En esos pocos minutos, algo había cambiado. La barrera invisible que separaba al mundo brillante del espectáculo del México real se había disuelto. Ya no eran la artista, la invitada y la hija. Eran simplemente 3 mujeres unidas por una canción y por un dolor compartido. Lucero tomó aire y se inclinó hacia Marisela. «Vamos a continuar con el programa», le explicó con suavidad. «Pero quiero que se quede aquí con nosotros. Hoy no es una espectadora más. Hoy es nuestra invitada de honor». Marisela, abrumada pero sostenida por una dignidad inquebrantable, asintió despacio.
El público que veía cómo los técnicos recolocaban sillas y ajustaban cámaras, intuía que estaban presenciando historia viva. La cuenta regresiva comenzó de nuevo. En 5 segundos, México entero volvería a mirar. Y nadie, absolutamente nadie, sería el mismo después de esa noche. 5 segundos, anunció un técnico desde el costado del escenario. Las luces recuperaron su intensidad total, y el público, que había permanecido en un silencio respetuoso, rompió en aplausos cuando Ernesto LaGuardia volvió a ocupar el centro. Su voz, aunque se esforzaba en recuperar su tono característico, estaba cargada de una solemnidad poco habitual en él. Bienvenidos nuevamente a Juego de Voces. Como han visto esta noche, no es como las demás. Estamos siendo testigos de un momento que va más allá del entretenimiento y nos conecta con las realidades más profundas de nuestro México. La cámara se desplazó lentamente hasta la mesa del jurado. Allí, junto a Pepe Aguilar y Carlos Rivera, se veía ahora a Marisela Cruz, con su rebozo gastado, sentada a la par de 3 de las figuras más respetadas de la música y la televisión. La imagen, transmitida a millones de hogares, tenía una potencia simbólica imposible de ignorar. El México de las luces y el México del dolor compartiendo un mismo escenario. La competencia continúa, anunció Ernesto, pero esta noche nuestros participantes cantarán, no solo para un jurado, no solo por un premio, sino para honrar todas las voces de México, especialmente aquellas que rara vez son escuchadas. Lo que siguió fue una versión irreconocible del programa. Cada concursante, visiblemente conmovido, interpretó sus canciones con un peso distinto, como si cada nota llevara consigo una responsabilidad mayor. Incluso las melodías más festivas adquirían un trasfondo solemne. Y cada vez que la cámara enfocaba a Marisela con lágrimas discretas o con un leve gesto de aprobación, el público en casa sentía que estaba participando de algo histórico. Lucero, que normalmente aportaba comentarios extensos aquella noche, hablaba lo justo. El dolor de su garganta le imponía límites, pero sus ojos suplían las palabras. Una mirada bastaba para transmitir empatía, admiración o gratitud. Y sobre todo esa conexión silenciosa con Marisela que pocos podían comprender del todo. Cuando llegó el momento de anunciar a los 3 finalistas, Ernesto decidió romper de nuevo el protocolo. Antes de dar los resultados, queremos escuchar unas palabras de nuestra invitada especial, la señora Marisela Cruz. El silencio en el estudio fue absoluto. Un asistente llevó un micrófono hasta sus manos temblorosas. Marisela respiró hondo y habló con la sencillez de quien no necesita adornos. Yo nunca pensé estar aquí. Soy solo una madre de Iztapalapa que perdió lo que más quería en este mundo. Pero esta noche, gracias a la señora Lucero y a todos ustedes, siento que mi Miguel Ángel no es recordado como una estadística más, sino como el muchacho bueno y soñador que era. El público contenía las lágrimas. Marisela hizo una pausa buscando palabras en medio del dolor. No puedo cambiar lo que pasó. Ninguna madre que ha enterrado a un hijo puede deshacer ese vacío, pero tal vez podamos lograr que otras madres no pasen por lo mismo. Si algo tan terrible tenía que ocurrir, que al menos sirva para abrir los ojos para salvar otras vidas. Sus palabras desnudas de artificio golpearon más fuerte que cualquier discurso preparado. Miró directamente a la cámara y con voz clara se dirigió a los jóvenes que la observaban desde sus casas. No vale la pena morir ni matar por unos tenis, por una chamarra, por aparentar. La vida es lo único que no se recupera. El aplauso fue ensordecedor. No era un aplauso de espectáculo, sino uno nacido del respeto y la verdad. Muchos en el público lloraban abiertamente. En casa miles de familias se abrazaban sintiendo que estaban presenciando algo que se salía por completo de lo televisivo. La semifinal continuó. Se anunciaron los finalistas, pero todos sabían que el verdadero ganador de la noche había sido otro. Un instante de verdad que había unido a un país entero en torno a un dolor común. Cuando las cámaras finalmente se apagaron y el público comenzó a retirarse, Lucero tomó una decisión silenciosa que marcaría un antes y un después. Evitó a los periodistas que la aguardaban con preguntas insistentes en los pasillos. Ignoró a los ejecutivos que ya la llamaban con urgencia para analizar las repercusiones.
Incluso dejó a un lado el dolor creciente en su garganta que reclamaba reposo inmediato. Se acercó a Marisela, la miró con ternura y le dijo: «Aceptaría venir conmigo a Iztapalapa mañana. Quiero conocer dónde vivía Miguel Ángel. Quiero entender mejor». Marisela la miró sorprendida con lágrimas renovadas. «Mi casa es muy humilde, señora. No es como las mansiones a las que usted debe estar acostumbrada». Lucero sonrió con un cansancio honesto en su gesto, pero con una firmeza que conmovía. «No voy a ver una casa. Voy a conocer el México que durante tantos años mi carrera me ha mantenido demasiado ocupada para ver de verdad». Ese instante selló un pacto silencioso entre dos mujeres que parecían venir de mundos opuestos, pero que habían encontrado un punto común en el dolor y la esperanza. Un pacto que resonaría mucho más allá de esa noche, más allá del programa, más allá de las luces que ya comenzaban a apagarse una a una en el escenario. Mientras el equipo técnico desmontaba decorados y el eco de los aplausos se desvanecía en las gradas vacías, quedaba claro que algo se había roto y algo nuevo acababa de nacer. El departamento 302 era un espacio modesto de paredes pintadas en un tono crema que dejaba ver parches de humedad en las esquinas. La sala estaba decorada con muebles sencillos, algunos evidentemente heredados, otros comprados a crédito y cubiertos con manteles de encaje plástico para preservarlos del desgaste. Sobre una repisa colgaban fotografías enmarcadas, retratos de primera comunión, diplomas escolares, una instantánea borrosa de una familia en un parque de diversiones. Pero lo que capturó inmediatamente la atención de Lucero fue el pequeño altar improvisado en la esquina. Encima de una mesa de madera cubierta con un mantel bordado a mano, descansaba una caja de zapatos decorada con estampas de colores y rodeada de veladoras flores frescas, y una fotografía enmarcada de Miguel Ángel en toga de secundaria. La sonrisa juvenil del muchacho parecía iluminar toda la estancia, desafiando con su inocencia el peso de la tragedia. Lucero se acercó lentamente, casi con reverencia. El aire olía a cera derretida y flores marchitas. Se inclinó, y sin darse cuenta dejó escapar un suspiro audible. «Así que este es tu refugio, Marisela», murmuró con voz quebrada, más para sí misma que para la dueña de casa. Marisela, de pie detrás de ella, se asintió con solemnidad. «Aquí lo siento cerca. Todos los días enciendo una veladora y le hablo. Le cuento lo que pasa, le pido que me dé fuerzas. No tengo mucho, señora Lucero, pero al menos aquí Miguel Ángel tiene un lugar donde sigue siendo recordado». Lucero se giró hacia ella con los ojos húmedos. Por primera vez en años, no era la estrella, la cantante, la jurado televisiva. Era solo una mujer frente a otra mujer, madre frente a madre. «Gracias por dejarme entrar en tu mundo», dijo con voz serena, apretando las manos de Marisela. «No sabes cuánto significa esto para mí». Se sentaron a la mesa del comedor, una mesa pequeña con 4 sillas desiguales. Marisela sirvió café en tazas despostilladas con esa hospitalidad que no necesita abundancia, solo corazón. Eduardo Ruiz, que había seguido a Lucero discretamente, permanecía incómodo cerca de la puerta como un extraño en un lugar sagrado, incapaz de decidir si debía tomar notas para un comunicado o guardar silencio absoluto. «Miguel Ángel era mi único hijo varón», continuó Marisela con la voz temblorosa pero firme. «Tenía muchos sueños. Quería estudiar ingeniería, me decía que quería construir una casa grande para que yo no tuviera que preocuparme nunca más. A veces trabajaba turnos dobles en la tlapalería solo para ahorrar unos pesos. Sacó de un cajón una libreta escolar con dibujos y garabatos. La puso frente a Lucero. Eran bocetos de casas, edificios, planos improvisados, hechos con regla y lápiz. Mire, estas eran sus ilusiones. Todo lo hacía pensando en un futuro que ya no llegó». Lucero pasó sus dedos por las hojas como si tocara un tesoro frágil. Sus ojos se nublaron. «Tu hijo era un soñador. Y los soñadores son los que mueven al mundo». El silencio que siguió estaba cargado de una intimidad inesperada. Afuera los vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos. Se escuchaba el pregón de las tortillas calientes, el claxon de los camiones y las voces de niños corriendo al colegio.
Dentro el tiempo parecía haberse detenido. Rogelio, desde la camioneta estacionada en la calle, tenía la mirada atenta por la ventanilla. Sabía que su jefa estaba cruzando una frontera invisible, una que ninguna cámara de televisión podía registrar. Lucero al fin se inclinó hacia Marisela. Voy a decirte algo que aún no he contado a nadie. Anoche mientras cantaba tuve miedo de no volver a hacerlo nunca más. Tengo un problema en la garganta, un nódulo que puede poner en riesgo mi voz. Y mientras estaba allí frente a todos pensé, ¿y si ya no me queda mucho tiempo para cantar? Pero después de escuchar la historia de tu hijo, entendí que mi voz todavía puede servir para algo más que canciones. Puede servir para dar eco a quienes no lo tienen. Marisela la miró sorprendida. Señora Lucero, usted ya ha hecho mucho. No tiene por qué cargar con lo que vivimos las demás. Lucero sonrió con ternura y apretó su mano. No es una carga, Marisela. Es un llamado. Y lo escuché claro anoche. En ese instante Eduardo no pudo evitar intervenir con un tono contenido pero nervioso. Lucero, esto que estás diciendo, si lo haces público, cambiará por completo tu carrera. Ya no habrá vuelta atrás. Ella lo miró fijamente. Eduardo, mi carrera puede esperar. Lo que no puede esperar es la vida de tantas madres que lloran como Marisela. Un silencio reverente llenó la pequeña sala. Afuera el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes grises, iluminando tenuemente el altar de Miguel Ángel. Lucero se levantó y se acercó a la ventana desde donde se veía el barrio en toda su crudeza, calles estrechas. Muros pintados de grafitis, techos de lámina, pero también niños jugando vendedores, saludando vecinos que compartían lo poco que tenían. Este es el México que casi nunca vemos en televisión, dijo en voz baja pero con firmeza. Y este es el México que quiero mostrar a partir de ahora. Marisela, con lágrimas en los ojos, se levantó y la abrazó. Y en ese abrazo, entre la humildad de un departamento en Iztapalapa y la grandeza de una estrella que había decidido mirar más allá de los reflectores, nació un pacto nuevo, transformar el dolor en esperanza. El departamento de Marisela consistía en una sala comedor diminuta, una cocineta separada apenas por una barra desconchada, y 2 habitaciones de puertas cerradas como guardianas silenciosas de recuerdos dolorosos. Las paredes, pintadas en un verde pálido ya desgastado, estaban adornadas con fotografías familiares enmarcadas en plástico barato y con estampas religiosas que parecían sostener a base de fe la estructura entera del hogar. Un televisor antiguo ocupaba un sitio central sobre un mueble improvisado que revelaba en cada rasguño y remiendo los años de lucha por mantener la dignidad en medio de la carencia. Siéntese, por favor, invitó Marisela señalando un sofá modesto, cubierto con una colcha tejida a mano. Sus palabras sonaban ceremoniosas, casi como si estuviera recibiendo a un personaje de estado. Lucero obedeció agradecida con una sonrisa cálida, que suavizaba la solemnidad del momento. El gesto natural en ella no era el de la celebridad acostumbrada a cámaras, sino el de una mujer que se despojaba de máscaras y entraba al terreno de la intimidad. Preparé café. No es de marca, pero tiene buen sabor, dijo Marisela con un dejo de disculpa. Lucero la miró conmovida, entendiendo que aquel ofrecimiento no era un simple gesto de hospitalidad, sino un sacrificio, el mejor café que una madre podía ofrecer a una invitada, aunque le costara apartar granos que tal vez había pensado reservar para días especiales. Gracias. Su casa es muy acogedora, respondió con sinceridad tomando la taza entre las manos. Marisela sonrió con timidez. Sus manos al servir temblaban levemente. No era solo nerviosismo, era la huella de meses de dolor, de noches en vela, de un duelo imposible de domesticar. Nunca pensé tener a alguien como usted en mi casa. Mi Miguel Ángel no lo hubiera creído. El nombre del muchacho cayó en la sala como una campanada solemne. Fue un puente inmediato que disipó la incomodidad inicial y selló la razón de aquella visita. Lucero, dejando a un lado la formalidad, se inclinó hacia ella con una ternura inesperada. Cuénteme de él, pero no como lo hizo anoche para millones en televisión. Cuénteme cómo se lo contaría a una amiga en confianza. La mujer bajó la mirada, respiró hondo.
y de pronto algo en su semblante se ablandó como si las compuertas del alma se abrieran. Durante más de 2 horas, entre sorbos de café que se enfriaba, y era reemplazado por otro, Marisela fue tejiendo la historia de su hijo. Habló de su nacimiento difícil en el hospital público, de las largas filas para conseguir medicinas, de los primeros pasos dados sobre el suelo de mosaicos fríos de ese mismo departamento. Recordó su pasión temprana por el dibujo, sus problemas en la escuela, cuando los maestros lo etiquetaban de distraído, sus risas contagiosas que llenaban la casa incluso en los días más grises. Relató cómo al llegar la adolescencia Miguel Ángel se había transformado serio, aplicado con sueños concretos. Quería estudiar diseño gráfico. Había conseguido trabajo en una tlapalería para pagarse un curso de ilustración digital. Y en medio de todo, su afición por la música de Lucero, esa herencia compartida entre madre e hijo. Mientras Marisela hablaba, Lucero la escuchaba en absoluto silencio, con el corazón en la garganta. El muro invisible que suele separar a la celebridad de la gente común se iba desmoronando. No eran la artista y la fan, ni la mujer adinerada y la humilde. Eran 2 madres compartiendo historias, descubriendo en el dolor ajeno un reflejo del propio miedo más íntimo: perder a un hijo. Él dibujaba historietas, dijo Marisela, levantándose para buscar en un cajón. Sacó un cuaderno de tapas desgastadas y se lo entregó a Lucero. La cantante abrió el cuaderno y quedó enmudecida. Páginas enteras repletas de dibujos, héroes, personajes originales, ciudades futuristas, escenas fantásticas. Había un trazo firme, un estilo en ciernes que revelaba talento natural. «Son increíbles», susurró Lucero, pasando las hojas con un respeto casi reverencial. «Este fue el último que dibujó», señaló Marisela. La fecha apenas 3 días antes de su muerte. En la página, una mujer con alas se elevaba sobre una ciudad claramente inspirada en Iztapalapa. Debajo escrito con letra cuidadosa: «Algún día volaremos sobre todo esto, jefa. Te lo prometo». Lucero sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. No era compasión lo que sentía, sino un golpe brutal de humanidad compartida, la tragedia universal de los sueños interrumpidos, de los futuros robados. «¿Puedo ver dónde dormía?», preguntó suavemente. Marisela asintió. La condujo a la habitación cerrada. Al abrir la puerta, el tiempo parecía haberse detenido. Una cama individual tendida con una colcha de superhéroes, ya algo infantil para un joven de 17 años. Un pequeño escritorio con una computadora obsoleta. Las paredes tapizadas de pósters Marvel, DC, bandas juveniles. Y sorprendentemente, un recorte de revista con la imagen de Lucero en un concierto de los 90. «No he movido nada», explicó Marisela con voz entrecortada. «Algunas vecinas me dicen que debería donar sus cosas, que me hace daño mantenerlo así. Pero no puedo. Todavía no». Sobre la mesa de noche, una foto enmarcada mostraba a madre e hijo, abrazados, en lo que parecía una graduación escolar. Al lado, la urna improvisada, una caja de zapatos cuidadosamente decorada con estampas religiosas y veladoras. «Es la que mencioné ayer», dijo Marisela, percibiendo la mirada de Lucero. «El padre Tomás me ayudó a adornarla para que se viera más digna. Pero sigo soñando con comprarle una urna verdadera algún día». Lucero sintió que algo se quebraba en su interior. Se acercó lentamente, se inclinó y, en un gesto nacido de lo más profundo de su ser, abrazó a Marisela. Un abrazo apretado, sin cámaras, sin público, sin artificios. Un abrazo que decía lo que ninguna palabra podía expresar. Marisela se abandonó a ese gesto y lloró, pero esta vez no sola, sino sostenida. Lucero también lloró, consciente de que aquel encuentro marcaría un antes y un después en su vida. Había cantado para presidentes, había recibido ovaciones en auditorios repletos, pero jamás había sentido un escenario tan verdadero como aquel cuarto estrecho frente a una caja de zapatos que contenía las cenizas de un muchacho de 17 años. Cuando se apartaron, Marisela murmuró con voz rota: «Él estaría tan feliz de verla aquí. Siempre decía que algún día me llevaría a uno de sus conciertos». Lucero la miró con los ojos llenos de lágrimas. «No te preocupes, Marisela.
A partir de hoy Miguel Ángel estará presente en cada canción que yo cante. El silencio que siguió fue solemne. No había público ni cámaras ni reflectores. Solo dos mujeres que desde mundos distintos se habían encontrado en el único escenario que importa de verdad, el de la humanidad compartida. Marisela repitió la palabra con la calma de quien sabe que acaba de tocar una fibra delicada. Un nódulo. Lucero permaneció en silencio unos segundos. Pareció que el tiempo se detenía en aquel departamento modesto de paredes verde pálido. Afuera en la calle comenzaba el bullicio de los vendedores ambulantes, preparando sus carritos de tamales y atole. Adentro en ese espacio reducido, el aire se volvió denso, casi inmóvil, como si incluso el barrio contuviera la respiración. La artista bajó lentamente la mirada. Durante 40 años, había entrenado cada músculo de su rostro para mantener la compostura bajo las luces más implacables. Había aprendido a sonreír, aunque el corazón se le rompiera por dentro, a cantar, aunque el cuerpo le suplicara reposo. Pero aquella mañana no había cámaras oficiales, ni maquillistas dispuestos a retocarla en segundos. Solo estaba ella rodeada de 3 mujeres y un asistente nervioso que sostenía una tablet como si fuera un escudo. Se llevó la mano al cuello. La fragilidad en su gesto contrastaba con la imagen de fortaleza que siempre había proyectado. «Sí», Marisela respondió al fin con voz baja pero firme. «Hace unos días me confirmaron que tengo un nódulo en las cuerdas vocales. Aún no saben si es benigno, pero los médicos han insistido en que debo guardar silencio, quizá operarme. Y para alguien como yo». Hizo una pausa como si la palabra misma le pesara. Para alguien que ha vivido de su voz, es como si me arrancaran el alma. El murmullo lejano de una radio vecinal colándose por la ventana fue el único sonido que interrumpió la confesión. Gabriela, la joven representante de Fundación Televisa, dejó de escribir. Lucerito, con los ojos humedecidos, tomó la mano de su madre, como si quisiera cargar parte de ese peso invisible. Eduardo, acostumbrado a lidiar con escándalos de artistas con filtraciones y titulares maliciosos, quedó desconcertado. Aquello no era un problema mediático, era un drama humano de carne y hueso. Marisela no apartó la mirada. Sus ojos oscuros y gastados por tantas noches sin sueño brillaban ahora con una ternura inesperada. Se inclinó hacia Lucero y con esa sabiduría sencilla que no necesita títulos ni reflectores dijo: «Entiendo lo que siente. Usted tiene miedo de perder su voz, como yo perdí la de mi hijo. Pero míreme, sigo de pie. Y si yo puedo cargar con ese silencio eterno, usted encontrará también cómo cantar, aunque sea de otra forma». Sus palabras no fueron un consuelo vacío. Tenían el peso de una verdad construida sobre la pérdida más desgarradora. Lucero cerró los ojos y por primera vez en años se permitió un instante de vulnerabilidad sin filtro. Una lágrima rodó por su mejilla, no la ocultó. «Quizás», susurró con voz entrecortada, «quizás el proyecto Miguel Ángel no sea solo para jóvenes como él. Quizás también sea para mí. Un lugar para redescubrirme, para recordar que mi voz no se limita a las notas que puedo alcanzar, sino a lo que soy capaz de inspirar». Lucerito apretó con más fuerza la mano de su madre. Gabriela, conmovida, recuperó la compostura y escribió en su libreta con letras grandes: «Centro Cultural como refugio también para artistas vulnerables». Eduardo carraspeó intentando recuperar su rol de guardián mediático. Lucero dijo con un tono más sereno, casi humano: «La prensa ya lo sabe todo». El momento con Marisela en el programa se viralizó en segundos. «Ahora están hablando de tu salud, de tu posible retiro, de tu fragilidad. Si no dices algo pronto, ellos inventarán su versión». Lucero levantó el rostro y clavó la mirada en él. Esa mirada que décadas atrás había conquistado escenarios enteros, ahora emanaba una claridad distinta, no la de la estrella, sino la de una mujer que ha tomado una decisión definitiva. «Si voy a hablar, Eduardo, no será en un set lujoso, ni en una exclusiva preparada. Voy a hablar aquí en Iztapalapa, donde Miguel Ángel soñó que volaríamos sobre todo. Voy a hablar con Marisela a mi lado. Que el país entero sepa que mi voz, con o sin nódulo, ya no me pertenece solo a mí,
El silencio que siguió fue revelador. En ese momento todos comprendieron que estaban siendo testigos de un giro irreversible en la vida de Lucero. No era una campaña publicitaria, no era un guión escrito por creativos de Televisa. Era la decisión cruda y auténtica de una mujer que se despojaba de su corona mediática para abrazar su humanidad. Marisela, conmovida, asintió y tomó las manos de la cantante. «Eso, señora Lucero. Así mi Miguel Ángel seguirá volando». Afuera el barrio ya estaba despierto. Los niños corrían a la escuela con mochilas desgastadas, los tricicleros ofrecían jugos de naranja recién exprimidos. Los pregoneros de tamales llenaban el aire con su canto metálico. La vida seguía indiferente al drama que se cocinaba en aquel departamento diminuto. Pero adentro, en ese instante, estaban haciendo algo que podía cambiarlo todo, o una alianza improbable entre una estrella que aprendía a ser vulnerable y una madre que transformaba el duelo en esperanza. Eduardo, resignado, envió un mensaje rápido a los ejecutivos de Televisa: Lucero hablará. No podemos detenerla. Prepárense. Y mientras apretaba enviar, comprendió que aquella historia ya no le pertenecía a ningún canal, ni a ninguna estrategia de marketing. Pertenecía a México entero. Marisela apretó con suavidad, pero con una fuerza casi maternal, las manos de Lucero. Sus dedos ásperos, marcados por años de trabajo doméstico, contrastaban con las uñas perfectamente cuidadas de la artista. El gesto era tan simple que en cualquier otro contexto hubiera pasado inadvertido, pero en ese instante se convirtió en un símbolo: dos mundos opuestos, unidos por una verdad que no necesitaba adornos. «¿Está usted enferma, señora Lucero?», preguntó Marisela con voz baja pero tan clara que atravesó todas las capas de silencio acumulado en la sala. La pregunta directa como una flecha derrumbó en un segundo los muros invisibles que Lucero había construido a lo largo de décadas de vida pública. Durante años había aprendido a sonreír aunque estuviera agotada, a cantar aunque estuviera enferma, a improvisar respuestas diplomáticas aunque quisiera gritar. Pero allí, frente a esa mujer que había sobrevivido a lo inimaginable, enterrar a un hijo, todas las máscaras se deshicieron. Lucero respiró hondo. No había cámaras, ni luces, ni productores dictándole qué decir. Solo 4 mujeres y un altar improvisado con las cenizas de Miguel Ángel. «Tengo un nódulo en las cuerdas vocales», confesó al fin, con una calma que la sorprendió a ella misma. «Los médicos dicen que probablemente es benigno, pero necesitaré cirugía y meses de reposo. Y aún así no pueden garantizarme que mi voz vuelva a ser la misma». Un silencio espeso cayó sobre la habitación. Eduardo, el relacionista público, abrió los ojos con pánico. Aquello era dinamita informativa. Esa declaración en boca de una estrella del calibre de Lucero podía afectar contratos millonarios, giras programadas, acuerdos publicitarios. Si alguien filtraba esas palabras, la noticia recorrería el continente en cuestión de minutos. Marisela, en cambio, inclinó la cabeza con una calma casi solemne. «Ayer...». Cuando su voz se quebró en la canción, murmuró: «¿Era eso?». Lucero bajó la mirada y sonrió con una melancolía serena. «Sí, no fue solo la emoción. Desde hace semanas siento dolor cada vez que canto. Pero he hecho lo que hacemos todos en este medio: fingir que no pasa nada, repetirnos que el show debe continuar». Las palabras flotaron pesadas en el aire. Marisela asintió lentamente, como quien reconoce en otro una batalla diferente pero igual de cruel. «Mi tía Remedios», dijo después de un breve silencio, perdió la voz por completo por un cáncer de garganta. Al principio se sintió morir, pero con el tiempo me decía que había aprendido a escuchar mejor a los demás, porque ya no podía hablar tanto. Esa frase sencilla, dicha sin pretensión, golpeó a Lucero con la fuerza de una revelación. Toda su vida había girado en torno a su voz, su identidad, su sustento, su escudo, su espada. Y ahora la posibilidad de perderla se le presentaba como un abismo. Pero allí estaba Marisela, una mujer que había perdido algo infinitamente más irreemplazable a su hijo, y aún así encontraba motivos para seguir, para escuchar, para tender puentes. Lucero sintió que el nudo de miedo que llevaba semanas oprimiéndole el pecho se aflojaba por primera vez.
Sonrió, y esta vez fue una sonrisa auténtica sin la perfección ensayada de la televisión. Tiene razón, doña Marisela, dijo con voz suave. Tal vez ha llegado la hora de escuchar más y de hablar menos. Se giró hacia Eduardo, que seguía de pie, con la tableta en las manos, como si cargara una bomba a punto de estallar. Diles a los ejecutivos que sí que tendremos la reunión que quieren, ordenó Lucero con serenidad. Pero no será para hablar de ratings ni de estrategias publicitarias. Será para presentarles el proyecto Miguel Ángel. Miró a Gabriela, quien asintió de inmediato, comprendiendo la magnitud del compromiso. Ambas sabían que en el mundo corporativo, las buenas intenciones no bastaban, había que traducirlas en planes, presupuestos, métricas y resultados concretos. Y mi cita médica, continuó Lucero, la reprogramaremos para mañana. Hoy mi prioridad está aquí. Eduardo abrió la boca para protestar, pero algo en el rostro de Lucero lo detuvo. Había trabajado con ella 10 años. Había presenciado caprichos, desplantes, miedos. Pero nunca la había visto así firme, serena, sin ansiedad por complacer ni miedo al conflicto. Finalmente se rindió. Está bien, cedió con un suspiro. Pero al menos activa tu celular. Tienes llamadas de tu manager, de fundaciones, incluso de cadenas internacionales que quieren entrevistas. Lucero negó con la cabeza. Dile que rechace todo por ahora. No quiero convertir el dolor de Marisela en un trampolín para mi carrera. Esto no será material para talk shows ni para campañas publicitarias. Lo que hagamos aquí debe ser genuino. Eduardo asintió con resignación y salió del departamento derrotado por la determinación implacable de su jefa. La puerta se cerró tras él, dejando un silencio cargado de significado. Las 4 mujeres se miraron entre sí. Había lágrimas en los ojos de Lucerito, mezcla de orgullo y de miedo. Nunca había visto a su madre enfrentarse tan frontalmente al aparato mediático que la había sostenido durante décadas. «Mamá, ¿estás segura de esto?», preguntó con cautela. Lucero le tomó la mano y le sonrió con ternura. «Mi carrera ha durado más de 40 años, hija. He ganado premios, llenado estadios, vendido millones de discos. Pero anoche, cuando canté Mi Refugio con Marisela a mi lado, sentí algo que nunca había sentido en un Grammy, ni en un concierto en el Zócalo. Sentí que mi voz servía para algo más que entretener». Se volvió hacia Marisela. «Si este nódulo significa que debo reinventarme, que así sea. Pero quiero reinventarme en algo que valga la pena. Y su historia, la de Miguel Ángel, vale infinitamente más que cualquier contrato o gira». Marisela, conmovida hasta lo más profundo, acarició las manos de Lucero y murmuró con un hilo de voz cargado de emoción. «Gracias, señora. Porque por primera vez desde que mi hijo se fue, siento que su nombre no morirá en silencio». La sala quedó envuelta en un silencio reverencial. Afuera la ciudad despertaba con su bullicio habitual, claxones, pregones, el rumor incesante de una metrópoli que no se detiene. Pero adentro, en ese pequeño departamento de paredes verde pálido, acababa de germinar algo que cambiaría no solo la vida de aquellas 4 mujeres, sino la manera en que un país entero recordaría a sus muertos y escucharía a sus vivos. Las manos de Marisela, encallecidas por décadas de lavar ropa ajena, de cocinar en fogones improvisados y de cargar cubetas de agua cuando la red fallaba, envolvían ahora las de Lucero, suaves, cuidadas, con anillos discretos pero inconfundibles. Ese contraste visual era casi brutal, el trabajo físico contra la vida bajo reflectores. Y sin embargo, en ese gesto no había distancia, solo una igualdad desnuda. 2 mujeres mirándose como iguales, reconociéndose sin títulos, sin jerarquías, sin artificios. «Gracias», susurró Marisela con la voz rota pero firme. «Gracias por ver más allá de mis lágrimas, por ver a mi hijo como lo que era, un muchacho con sueños, y no como una estadística más». Lucero apenas pudo responder con un apretón de manos y un nudo en la garganta. Era difícil hablar cuando lo que estaba en juego no eran palabras, sino dignidad. Gabriela, que hasta ese momento había permanecido en segundo plano, tomando notas en su tablet, levantó la mirada.
Había aprendido a identificar el momento exacto en el que la emoción necesitaba transformarse en acción. Y este era uno de esos instantes. Creo que deberíamos visitar algunos posibles espacios para el centro, intervino con tono práctico, pero con la suavidad de quien no quiere romper un momento sagrado. Si vamos a presentar una propuesta concreta esta tarde, necesitamos algo más sólido que ideas generales. Nadie discutió. Fue como si de pronto un guión invisible se desplegara frente a ellas, llevándolas hacia un rumbo que ninguna había planeado, pero todas intuían como inevitable. Y así ocurrió lo impensable. En un giro que ningún guionista de telenovela se habría atrevido a escribir por temor a que pareciera increíble, Lucero Hogaza León pasó las siguientes horas recorriendo las calles de Iztapalapa, tomada del brazo de Marisela, acompañada por su hija Lucerito y por una joven ejecutiva de Televisa. La diva que había llenado auditorios en todo el continente, caminando por mercados improvisados, sorteando charcos, deteniéndose frente a terrenos baldíos, donde niños jugaban al fútbol descalzos, y entrando en edificios semiderruidos que aún respiraban historias. Marisela se convirtió en traductora cultural. Con voz pausada explicaba lo que nadie en Santa Fe o Polanco podría comprender desde la distancia. Aquí en esta esquina se juntan las pandillas. Aquí mejor ni poner un centro porque lo vandalizarían en una semana. En aquella cancha se reúnen los jóvenes cada domingo. Aunque no lo parezca, allí hay más paz que en muchas calles. Juegan, apuestan refrescos, se distraen de otras cosas. Ese centro comunitario lo intentaron levantar hace 5 años. Tenía talleres, pero nunca invitaron a la gente del barrio a decidir qué querían. Al final quedó vacío. Lucero escuchaba con atención reverencial como si cada palabra de Marisela fuera una lección. A su lado, Lucerito tomaba notas apresuradas en un cuaderno dibujando croquis improvisados. Gabriela registraba todo en su tablet, consciente de que estaba asistiendo a algo que podía redefinir no solo una carrera artística, sino la relación de una televisora entera con su público. Al mediodía llegaron a un edificio que detuvo sus pasos. Era un cine antiguo abandonado hacía más de 2 décadas. La marquesina oxidada aún conservaba restos de carteles descoloridos. Los muros cubiertos de grafitis resistían estoicos el paso del tiempo. El portón estaba cerrado con candado, pero a través de las rendijas podían verse los amplios pasillos llenos de polvo y butacas desvencijadas. «Este lugar podría funcionar», dijo Marisela con los ojos iluminados de un brillo inusual. «Los muchachos respetan este edificio. Los abuelos cuentan que aquí venían a ver películas mexicanas de Pedro Infante y María Félix. Para el barrio este cine todavía tiene historia». Lucero se quedó en silencio imaginando. Las paredes desconchadas convertidas en galerías para murales. El escenario polvoriento transformado en auditorio. Los pasillos renaciendo como aulas de arte, música, teatro. «Es perfecto», murmuró finalmente como si hablara consigo misma. «¿De quién es?» Gabriela Ágil ya había consultado desde su dispositivo. «Del municipio. Lleva años abandonado por disputas burocráticas. Pero con tu nombre, Lucero, y con la influencia de Televisa podríamos conseguir una concesión para uso cultural y social». El sol ardía en lo alto cuando regresaron al pequeño departamento de Marisela. Había cansancio en sus cuerpos, pero una energía nueva en sus miradas. Algo estaban haciendo. Algo que ninguna de ellas habría imaginado apenas 24 horas antes. Lucero miró la hora en su reloj discreto. «Debo irme. La reunión con los ejecutivos es en 2 horas y necesito prepararme». Marisela, que había permanecido en silencio, levantó la voz con timidez. «¿Puedo acompañarla?», preguntó con cierta vergüenza. «No para hablar, ni para salir en televisión. Solo quiero ver dónde trabaja usted, conocer ese mundo, para entender mejor lo que está arriesgando por ayudarnos». La petición sorprendió a Lucero. No pedía favores, ni protagonismo, ni beneficios. Solo comprensión. Solo conexión. Y esa pureza era un tesoro. «Por supuesto», respondió la artista con un brillo genuino en los ojos. «Me encantaría que estuvieras ahí. Tu presencia nos recordará a todos por qué estamos haciendo esto».
Minutos después, la camioneta negra volvió a Vitos y a abrirse paso por las calles de la colonia, dejando atrás el olor a tortillas recién hechas, los gritos de los vendedores ambulantes y las fachadas de concreto pintadas con colores chillones. En el asiento trasero, Lucero miraba por la ventana cómo el paisaje cambiaba. Las calles estrechas se transformaban en avenidas amplias, los puestos callejeros en centros comerciales, los edificios de lámina en torres de cristal. Dos mundos coexistiendo a pocos kilómetros, pero separados por siglos de indiferencia. «¡Qué país tan extraño!», murmuró para sí misma. «Tan cercano y tan lejano al mismo tiempo». «¿Dijo algo, señora Lucero?», preguntó Marisela, que observaba atónita los interiores de la camioneta de lujo. Pensaba en cómo vivimos en burbujas que rara vez se tocan. Yo podría haber pasado toda mi vida sin conocer tu realidad, y tú la mía. Marisela sonrió con serenidad y respondió con esa sabiduría heredada de generaciones de mujeres que habían sostenido familias enteras en medio de la precariedad. Mi madre decía que las penas compartidas pesan menos y que las alegrías compartidas brillan más. Tal vez lo que nos falta como país es eso, aprender a compartir lo bueno y lo malo. Lucero se quedó mirando a la mujer a su lado, conmovida por la profundidad de esas palabras. A veces la sabiduría más pura no venía de filósofos, ni de intelectuales, sino de madres que habían visto demasiado dolor y aún conservaban la capacidad de soñar. En ese instante, el teléfono de Lucero vibró. Había decidido encenderlo de nuevo tras horas apagado. En la pantalla apareció un mensaje de su médico. «Lucero, urge tu cirugía. Cada día de retraso aumenta el riesgo de daño permanente. Llámame cuanto antes». El corazón de la cantante se encogió. Allí estaba de golpe la otra batalla que no podía ignorar: su voz, su instrumento, su identidad, pendiendo de un hilo invisible. En otro momento de su vida, aquel mensaje médico habría desatado en Lucero una espiral de angustia llamadas frenéticas consultas adicionales, noches en vela, temiendo lo peor. Pero ahora, sentada junto a Marisela, una mujer que había perdido lo más valioso y aún así encontraba fuerzas para levantarse cada mañana, sus propios miedos parecían manejables, casi pequeños. Había algo en esa comparación silenciosa que le daba claridad. Por eso, casi sin pensarlo, murmuró en voz alta: «Estoy lista». Nadie había preguntado, pero todos entendieron que se refería a algo más grande que una cirugía pendiente. La sala de juntas. La sala de juntas del piso 20 de Televisa en Santa Fe era un templo del poder mediático. Paredes de cristal con vista a la ciudad. Una mesa de madera oscura que parecía no tener fin, pantallas gigantes conectadas a estadísticas de rating en tiempo real. Para Marisela Cruz todo aquello era un planeta distinto. Nunca había estado en un edificio tan alto. Al sentarse tímidamente en una de las sillas de piel, sus ojos recorrían cada detalle con la curiosidad de quien visita un país extranjero. Los vasos de cristal con el logo grabado, las carpetas alineadas, los relojes de diseñador en las muñecas de los ejecutivos. Frente a ellas, 6 altos mandos esperaban con expresiones que oscilaban entre la cortesía diplomática y un escepticismo palpable. Entre ellos, Ricardo Mendoza, vicepresidente de contenidos, un hombre acostumbrado a medir cada palabra en función de su impacto en la audiencia, y Alejandra Torres, directora de responsabilidad social más joven, con una mirada más abierta pero igualmente consciente de los límites del corporativismo. «Agradecemos tu tiempo, Lucero», comenzó Ricardo con voz controlada. «Y damos la bienvenida a la señora Cruz. Estamos aquí para escuchar tu propuesta, aunque debo confesar que me hubiera gustado manejar lo ocurrido anoche de manera más estructurada». Lucero sostuvo su mirada sin titubear. «Entiendo perfectamente, Ricardo. Lo de anoche no estaba planeado. Y precisamente por eso tuvo tanto impacto. Fue un momento de autenticidad en un medio donde casi todo suele estar calculado. La propuesta. Con una elocuencia sorprendente, casi como si las palabras hubieran estado esperando años para salir, Lucero presentó la visión del proyecto Miguel Ángel. Habló de un centro cultural en Iztapalapa, un espacio para canalizar el talento de los jóvenes en riesgo
y ofrecer acompañamiento a madres que, como Marisela, habían perdido a sus hijos en medio de la violencia. No se trata de caridad pasajera ni de una campaña publicitaria disfrazada de labor social, enfatizó, mirando a cada ejecutivo a los ojos. Esto debe ser un compromiso sostenido con impacto medible, con métricas reales, con resultados visibles. Ricardo arqueó una ceja. Lo que propones es ambicioso y bastante alejado de nuestro modelo habitual. Gabriela, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino con firmeza. Precisamente por eso puede funcionar. Esta vez tenemos la oportunidad de crear algo orgánico nacido de una conexión real, no de un guión ni de una estrategia de marketing. Una estrella querida, una madre que representa a miles y un país mirando. El silencio que siguió fue tenso. Ricardo aprovechó para lanzar la pregunta incómoda. ¿Y tú, Lucero? ¿Cómo encaja todo esto con tus compromisos actuales? Gira internacional, lanzamiento de álbum, contratos firmados. ¿Estás consciente de lo que implicaría? Lucero respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. Tengo un nódulo en las cuerdas vocales. Necesito cirugía inmediata y reposo absoluto durante al menos 3 meses. Los médicos son optimistas, pero no me garantizan que mi voz regrese exactamente igual. Un silencio denso, casi material, cayó sobre la sala. Los ejecutivos intercambiaban miradas rápidas, calculando pérdidas, cancelaciones, renegociaciones. Ricardo fue el primero en hablar. ¿Por qué no fuimos informados antes? Lucero no bajó la vista. Porque yo misma estaba en negación. Llevaba semanas cantando con dolor, convenciéndome de que podía seguir. Pero algo cambió anoche. Al escuchar la historia de Marisela, mis miedos se hicieron pequeños. Si ella puede levantarse cada día después de lo que perdió, yo puedo enfrentar lo mío. La voz de Marisela. Hasta entonces Marisela había permanecido callada, observando con humildad aquel mundo de trajes caros y relojes brillantes. Pero de pronto, con voz suave pero clara, tomó la palabra. Yo no entiendo de contratos ni de televisión, pero sé lo que es perder lo que más quieres y seguir respirando. Y también sé que cuando compartes tu dolor y lo usas para ayudar a otros, ese dolor cambia. No desaparece, pero cambia. Sus palabras desprovistas de adornos atravesaron la sala como un rayo. Los ejecutivos, acostumbrados a discursos medidos, quedaron en silencio. Ricardo se recostó en su silla pensativo. Entiendo, dijo finalmente. Y creo que este proyecto merece apoyo. Pero los compromisos comerciales siguen ahí. Alejandra Torres aprovechó para intervenir. Podemos hacerlo. Si lo documentamos correctamente, no como un reality barato, sino como una serie seria, honesta, podríamos mostrar todo el proceso, la creación del centro, los obstáculos, los logros. Incluso el proceso de recuperación de Lucero. Su sanación personal en paralelo con la sanación colectiva. Lucero asintió, pero con una condición. El foco no puede ser mi garganta ni mi carrera. El centro debe ser la historia de Miguel Ángel y de tantos otros. Mi voz, si vuelve, será un instrumento para amplificar eso, no lo contrario. El desenlace de la reunión. La reunión concluyó con un acuerdo histórico. Televisa financiaría la creación del Centro Cultural y cubriría todos los gastos médicos de Lucero. Ricardo, con una inusual calidez en la voz, lo dejó claro. Tu cirugía es prioridad, no solo porque eres un activo valioso para la televisora Lucero, sino porque eres una persona a la que admiramos. Cuando salieron del edificio, el sol ya comenzaba a caer, tiñendo de naranja y violeta el horizonte de la Ciudad de México. Lucero caminaba junto a Marisela, que miraba con asombro las torres de cristal como si fueran un espejismo. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó la mujer, aún incrédula por todo lo que había vivido en un solo día. Lucero tomó su mano con naturalidad. Ahora, Marisela, vamos a mi casa. Mañana será largo. Tengo mi cirugía temprano. Y después empieza el verdadero trabajo. La cirugía. 2 días después, en un hospital privado del sur de la ciudad, un especialista traído desde Barcelona realizó la intervención. Fue un éxito.
El nódulo resultó benigno, pero la recuperación sería lenta y exigente. 3 meses de silencio absoluto, explicó el médico. Después terapia vocal intensiva. Algunas notas, especialmente las más agudas, podrían tardar en volver, o no volver del todo. Lucero cerró los ojos asimilando la sentencia. Durante décadas, su voz había sido su vida. Pero ahora tal vez por primera vez entendía que incluso sin voz aún tenía algo que decir.